En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde surgió el movimiento terrorista Sendero Luminoso. ¿Cómo así es que este movimiento se expandió por todo el Perú? Surgió en Ayacucho, ¿no? La primera acción terrorista que ellos hacen es en un pueblito de Ayacucho, donde estaba, diríamos, concentrada la célula principal de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, era un profesor, había sido un profesor en la Universidad Nacional de Huamanga, ahí en Ayacucho, y ahí fue creando su grupo más cercano de partidarios. Pero esos partidarios no solamente estaban en Ayacucho, sino también en Lima y en otras ciudades del Perú, porque habían hecho un trabajo previo de creación, digamos, de pequeñas bases. Entonces, lo que comienza en Ayacucho, vamos a decir, rebota en otras partes, sobre todo de la Sierra del Perú. ¿Cuál fue la respuesta del Estado ante la expansión de Sendero? La reacción del gobierno fue un poco insegura, pero luego hizo intervenir primero la policía y después, en ciertos lugares, no en todo el país, pero por ejemplo sí en la zona de Ayacucho, que fue la más activa, al ejército. Y ahí se cometen también excesos y violencia por parte del ejército, ¿no? Que, por ejemplo, algunas matanzas de campesinos bajo el supuesto de que eran todos senderistas, cuando no necesariamente era así. ¿Cuáles fueron las principales acciones terroristas que desarrolla Sendero en el Perú y en la capital? Por un lado están las acciones, vamos a decir, de destrucción, puentes, tramos de carreteras, vías ferroviarias, apagones, todo eso con la finalidad de amedrentar, asustar y también frenar finalmente el desarrollo mismo del Perú, ¿no? Que se ve económicamente muy afectado en esa época. Y luego las grandes acciones, los grandes atentados terroristas, que con coches bombas, con ataques a determinados lugares, por ejemplo, como podían ser cuarteles de la policía o cuarteles del ejército, bancos, lo que culmina con el atentado que se produce en Miraflores, en la calle Tarata, en el año 1992. ¿Cómo se formó el movimiento revolucionario Tupac Amaru? De una manera distinta a Sendero Luminoso. Mientras que Sendero Luminoso tenía una concepción, una idea de la revolución a partir del campo, a partir de los campesinos, un poco que los campesinos llegaran a la ciudad, como pensando casi en la toma de la ciudad por los campesinos. La concepción de MRTA, que era también marxista, pero menos, vamos a decir, radical y bárbara que la de Sendero Luminoso, pensaba en los focos, los focos revolucionarios distribuidos en todo el país, en el campo, pero sobre todo en la ciudad, y trabajando especialmente con los trabajadores, con los proletarios, con los obreros, que eran quienes, según el marxismo y también el MRTA, tenían mayor conciencia revolucionaria que los campesinos. ¿Qué acciones desarrolló en el país y en Lima? La táctica del MRTA fue distinta a la de Sendero, ¿no? Eran pequeñas células que atacaban, secuestraban o realizaban ataques a también bancos o comisarías o otros objetivos que ellos consideraban que eran los que debían golpear. Pero su manera de actuar fue distinta. No ocuparon ciudades, no entraron a aldeas, no hicieron esas matanzas, digamos, colectivas, indiscriminadas, que hizo Sendero Luminoso. ¿Cuáles fueron los hechos más notorios protagonizados por el MRTA? Uno de ellos, la fuga que hubo al final del gobierno de Alan García, a fines de los años 80, de la cárcel en la que se encontraban. Se escaparon como 120 MRTistas a través de un largo túnel que hicieron, por supuesto, sus cómplices desde fuera, dejando una notita casi de burla al presidente García. Y el otro fue ya durante el gobierno de Fujimori la ocupación de la embajada de Japón mientras que se celebraba el cumpleaños del
liberador del Japón. Va a ir Fujimori, que no llegó a ir, que de pronto hubiese podido quedar ahí preso con los demás ministros, funcionarios del gobierno, que quedaron algunos por 3 meses. Esos dos fueron los más notorios, llamativos y periodísticos de las acciones del movimiento revolucionario Tupac Amaru.